Presidente, coincido con los que dicen que este es un tema técnico y que es un tema de común usanza, pero a mí sí me corresponde hacer algunas aclaraciones, porque hay algunos que dicen que esto no puede ser un tema que se convierta en político o ideológico, pero inmediatamente arrancan a convertirlo en lo que dicen que no se debe convertir. Entonces, me toca analizarlo técnicamente y agregarle el otro contenido bajo la figura de una especie de respuesta. Primero, un cupo de endeudamiento no es igual al gasto. Nadie puede decir que 17.600 millones de dólares son igual a gasto. Y tampoco nadie puede decir que un cupo, 17.600 millones, es igual a deuda. No, no se puede decir ninguna de las dos cosas. Pero han analizado del gobierno anterior, que tuvo un cupo de endeudamiento de 14.000 millones de dólares y luego tuvo un cupo adicional por fuera de ese cupo, producto de un crédito que aprobó el Fondo Monetario Internacional como emergente para todos los países del mundo. A Colombia le asignaron 17.300 o 400 millones de dólares, de los cuales no utilizó sino 5.300 o 5.400. Esos créditos del Fondo Monetario, las condiciones no las ponían los países. Es una línea que ellos abrieron de derechos especiales de giro y que son una especie de sobregiro. Entre otras cosas, eran muy favorables. No me dejará mentir el ministro que eran como al 1.2%, pues muy por debajo del resto de los créditos normales de las instituciones financieras. Y ese tipo de créditos tiene esa característica, que no abre cupo en la medida en que se amortiza. Lo ideal sería que lo abriera, y en este gobierno le está correspondiendo pagar las 6 cuotas. Pero tampoco olvidemos que a este gobierno, a 8, son 8 de 500, de 600 millones o algo así. Y a este gobierno le aprobaron ya otro cupo de esos, otro crédito de esos, por 8.600 millones de dólares, creo. El mismo Fondo Monetario, con las mismas características, que no abre cupo para el que le toque pagarlo. Y no es nada raro ni extraño que un gobierno pague deudas de los otros gobiernos. También habrá otro gobierno en el futuro que pagará deudas de este gobierno. Esa es la dinámica de inversión y de gasto de los países. Además, nosotros no estamos sirviendo la deuda porque es que queramos. Es que es una obligación constitucional. El primer rubro del presupuesto es el servicio de la deuda. Eso no es que queramos, lo escojamos o no. O sea que ahí hay una imprecisión cuando alguien dijo que el gobierno anterior se había endeudado en 17.500 millones con el Fondo Monetario. No, no es cierto. Eso hubo un cupo. Por eso digo, cupo no es igual a deuda. Y sí puede que haya superado de los 14.000 aprobados del cupo, haya 10.000 adicionales. Lo que pasa es que Colombia padeció la situación más gravosa de toda la historia reciente, no de Colombia, de todos los países del mundo. Atender esa pandemia, esa situación tan horrible, significó muchísima más deuda interna con el FOME, por ejemplo. Acuérdense, el fondo este que se creó, cómo las fuentes venían hasta del FOMPET para poder atender esos enormes, gigantescos gastos de una población encerrada, de una población sin generar rentas y un país sin recaudos tributarios. Eso tampoco se puede olvidar. Así que o sea que no son los 17.500 que dijo mi colega, no, fueron 5.400 millones los que de ese cupo de 17.400 o 500 desembolsó el gobierno. Bueno, también hay
aquí hay muchas personas que han hablado del pánico y voy a decir con respeto y con claridad, pánico sería no aprobar ese proyecto. Eso sería pánico, porque dejaríamos este país expósito, sin posibilidades. Dijo el señor ministro de Hacienda que tenemos un cupo para lo que falta del año de 2.130 millones de dólares. 2.130 o 2.100 y pico para lo que falta del año. Y requerimos más de 3.500. Entonces, eso sí sería pánico. ¿Qué mensaje sería ese para los inversionistas, para los mercados? ¿Qué mensaje sería ese? Pero también hay pánico en las palabras del presidente. Es que también lo deberían calmar un poquito. Es que no se puede salir a decir uno que entonces decreta una emergencia económica y una cesación de pagos. Hombre, cálmenlo. Yo sé que es muy difícil de calmar, pues yo que estuve con él 20 años en el Congreso, él es muy difícil de calmar, pero denle en valeriana pues al menos, o hagan algo. Porque ahí sí está el pánico. Ahí sí está el pánico. ¿Cómo así que habla de que una emergencia económica y una cesación de pagos? Eso es entrar en default. Eso sí es grave. Eso sí es generar pánico. Y también se genera pánico cuando se dice que los empresarios son esclavistas, y también se genera pánico cuando una exministra decía que el decrecimiento era lo mejor que le podía pasar a este país, y parece que lo está logrando. Estamos creciendo al 0.7%, y eso por la acción del Estado, por las compras públicas. La fórmula es crecer, y para crecer, ministro, no está sobrando que se les diga que se mire la estructuración del gasto. El decreto 111 del año 96 dice, si los ingresos tributarios no se comportan de acuerdo a las expectativas generadas en el presupuesto general de la Nación, el Ministerio de Hacienda podrá llevar ante el Consejo de Ministros un ajuste del gasto. El artículo 76 del decreto 111 del año 96, donde están todas las disposiciones del presupuesto general de la Nación. Uno no puede gastar como si los ingresos se estuvieran comportando equivalentemente a lo que se presupuestó. No. Aquí hay una disminución por las causas que sea, porque no se aprobó la ley del arbitraje tributario, porque no se van a cumplir con esos 15 billones, porque de todas maneras hay un rezago, porque la Corte dijo las regalías no son sí son deducibles. Es decir, todas esas cosas nos generan una presión de gasto frente a un ingreso disminuido. Ahí está el camino. El camino es ajuste en el gasto y un plan de reactivación económica. Aquí hay que hacer un plan de reactivación económica, porque el ministro no me dejará mentir. No hay nada distinto para tener mayores ingresos tributarios, para tener más empleo, para tener más confianza, menos incertidumbre, para tener una economía más boyante. No hay nada distinto al crecimiento económico. Claro que eso tiene otros aspectos. Gastar bien, más que gastar, invertir bien. Dineros que realmente cumplan con el cometido económico y social. Entonces yo sí quiero decir pues que lo de Duque en la pandemia, pues, es decir, yo no sé aquí a cuánto les ha tocado conocer pandemias iguales a esa. Yo no creo que a ninguno. Por ahí hubo alguna persona que dijo que este gobierno había pagado 120.000 millones de dólares. No, 120 billones de pesos. Los 120.000 millones de dólares, donde haya pagado 120.000 millones de dólares, eso sería pues impensable. Así que realmente, ministro, yo sí creería que hay una fórmula para subir los ingresos tributarios, pero es que eso sí se vuelve muy ideológico, y ahí de pronto el doctor Carlos Carreño de pronto no estará de acuerdo conmigo. Hombre, nosotros tenemos que seguir explotando petróleo y carbón y gas. Si ahí está la plata, estamos sentados en una mina y no nos interesa la mina.
Ecopetrol viene reduciendo las exportaciones diarias de barriles de petróleo. Está en 700.000. Tenemos gas para 30 años con una pequeña, digámoslo, cambio de política. Están en el Mar Caribe los yacimientos, pero no, ahí le aplicamos la ideología. Ahí tienen una fuente de recursos dormida y ese es un león, porque el ministro no me dejará mentir cuántos son los ingresos por las exportaciones de petróleo, carbón en este país. Si no son muy cercanas de los 60.000 millones de dólares que exportamos, si no son muy cercanas a los 18.000 millones de dólares. Pero si eso se nos viene reduciendo, si se nos va extinguiendo esa llamita, muy complicado que a punta de turismo y de aguacate reemplacemos eso. Yo sí les digo con cariño, olvidemos por un momento la ideología y pongámonos a producir y a crecer este país y a atraer la inversión y a mandar mensajes, porque tampoco podemos crecer si la inversión está decayendo, y lo está. En términos gigantescos tenemos una inversión decaída que podemos, porque este país tiene muchas potencialidades, podemos enfrentar estos desafíos que nos genera el mundo. Así que, y los que dijeron de los 13.000 o 14.000 millones del gobierno Pastrana, también me toca recordarles algo. La crisis financiera del año 98 y del año 99 fue una crisis pasmosa para el mundo. No se les olviden los créditos del UPAC, que por eso tuvo que nacer el 2 por 1000 para salvarle la vivienda aquí a más de 1 millón de colombianos. Es que aquí uno a veces pierde la memoria o no la pierde, se le vuelve selectiva. Muchas gracias, señor presidente. A usted.